Raúl Urquizo, exdecano del Colegio Médico de Lima, asesor del actual decano en el Colegio Médico de nuestro país, está con nosotros para hablar sobre la disminución de los decesos en nuestra capital, pero aún los picos en varias regiones de nuestro país, estaríamos hablando de 5, pero para más detalles, por supuesto, hablamos con los que saben. Bienvenido a PBO, doctor Urquizo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y por otro lado, no cantemos victoria, que está cayendo la tasa de fallecidos y de hospitalización, porque esta es la curva natural de toda curva ola que se llama de esta pandemia, ¿no? De acuerdo. Nosotros seguimos preocupados porque esta ola ha durado ya más de 5 o 6 semanas, en comparación de la primera ola y con lamentables fallecimientos. Mire, ayer han fallecido 207 después de más de un mes, casi 2 meses de tener esa cifra, ¿no? Pero no podíamos cantar victoria porque son 200 personas que han fallecido ayer, ¿no? Cuando está el promedio entre 300 y 400 y un poco más, ¿no? Y por otro lado, creemos de que todavía nos queda pendiente el efecto del proceso electoral, ¿no? Y del Día de la Madre, ¿no? Y nosotros, si no tomamos medidas rápidas con urgencia, el gobierno va a seguir dando cifras optimistas diciendo que las vacunas llegan, todo, pero si nosotros revisamos el vacunatorio que el Colegio Médico está siguiendo, no tenemos ni siquiera 800.000 personas con 2 dosis, ¿no? Y entonces la cantidad de vacunas que llegan son insuficientes, ¿no? Pero nos han prometido que van a llegar más vacunas, pero de acuerdo. En ese ritmo probablemente se demore más de 1 año, 2 o 3 años para tener la mayor población vacunada, ¿no? Y solamente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto deberían vacunarse diario, no? Nosotros calculamos que teóricamente deberían vacunarse entre 100.000 y 200.000 diario, pero eso no tenemos la vacuna y tampoco tenemos la capacidad, ¿no? Entonces, si solamente 100.000 personas se vacunaran diario, al mes serían 3 millones. De acuerdo. En 10 meses, 30 millones y la población estaría protegida. ¿Hay las vacunas? Nos dicen que sí, pero no están en el Perú. Entonces, como le digo, hemos empezado la vacunación en el mes de febrero. Estamos ya a mediados de mayo y no se llegado ni siquiera al 1.000.000 con las 2 dosis, ¿no? Y eso es real, ¿no? Saludo lo que acaba de señalar, doctor Urquizo, porque nuestro objetivo es que la gente se siga cuidando. Si bien es cierto, debemos estar seguros y confiados en los profesionales de salud que están haciendo todo lo que pueden para poder salvarnos la vida. Es importante saber que a este virus hay que temerle, porque no lo conocemos totalmente, porque es muy virulento, porque sus variantes son agresivas, y cuando se habla de una disminución de casos de fallecimientos en nuestro país, sí genera una sensación de seguridad, y que cuando se habla de ya tenemos las vacunas, estamos vacunando, o vemos y no digo que esté mal, y vemos a funcionarios públicos bailando, riéndose, haciendo TikToks, videos en Instagram, uno puede pensar pues que todo está controlado, que todo está fríamente calculado, y eso no es así, porque en el interior del país se construyen más nichos por cementerios colapsados, y eso lo he repetido durante toda la semana porque me parece que la explicación que usted nos ha dado en esa introducción es clara y es la realidad. Sí, es lamentable que el Colegio Médico ha hecho una serie de propuestas desde el inicio de la enfermedad, y cuando tomó la decisión el gobierno, demasiado tarde, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hablado por ejemplo, ahorita no se hace un control estricto en los aeropuertos y las fronteras, y tenemos la variante de Brasil, que es agresiva, es mucho más agresiva inclusive que la de la India, pero Sudáfrica es sumamente agresiva, ¿no? Entonces, se dice, no vienen pasajeros de India y Sudáfrica, pero si alguien de Sudáfrica se va a España, Europa, hace una compra acá,
es como si viniera de España y no de Sudáfrica, ¿no? Y ellos, ¿cómo lo controlamos? Recuerde que en América Latina ya la variante sudafricana ya apareció en Argentina y en México, ¿no? ¿Qué se está haciendo para controlar a esos pasajeros? Porque si se controlan los aeropuertos, en las fronteras, de alguna manera debería hacerse un control, una prueba molecular, no la prueba rápida a todo pasajero que llega, porque puede ser aparentemente asintomático y nos va a traer el virus y después va a ser incontrolable, ¿no? Y como usted dice, pues, la falsa sensación de mejora, ¿no? Entonces la gente se relaja, no usa mascarillas adecuadamente. Mire, recién ahora se está diciendo que hay que usar 2 mascarillas y la careta. Eso lo hemos dicho desde el año pasado, ¿no? Pero ojo, las mascarillas adecuadas, porque estamos viendo que muchas mascarillas están comercializando y no tienen las condiciones mínimas de filtro. Y entonces hay la falsa sensación de que uno está protegido, ¿no? Entonces yo creo que falta un poco más de educación, falta un poco más de difusión y sobre todo, ¿no?, que la población tome conciencia, ¿no? Y en la casa es suficiente que una persona sale, esté en reuniones, trae el virus y contagia a toda la familia, y los que más han fallecido son las personas mayores de 60 años. Ahora fallecen más los menores de 50 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si a los jóvenes no le dan, no pasa nada, superan. Pero son los que están contagiando a los papás, a los abuelos, ¿no? Y por eso la mortalidad ha sido monstruosa. Y no hay camas de UCI, no hay oxígeno, seguimos en déficit. ¿Y qué estamos haciendo ahorita para el estudio genómico que se llama, para ver qué tipo de virus es el que está circulando más y en qué localidad, para poder hacer un control más estricto de cuarentena focalizada que hemos planteado hace mucho tiempo, ¿no? Y evitar las conglomeraciones y las reuniones sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que eso, si no se toma en cuenta esas opiniones técnicas, profesionales, evidentemente que esto va a seguir por mucho tiempo, más aún sabiendo que las vacunas no están. Felizmente la tendencia de que la gente no quiere la vacuna ha disminuido. Y el otro tema es que cuando los políticos entran en una parte técnica, distorsionan todo. Y eso es un atraso, se ha perdido, se calcula más de 5 millones de personas que se hubieran vacunado a tiempo, si no se hubiera estado cuestionando si la vacuna era buena, mala. Y mire, la vacuna china, la Sinopharm, hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice que también es eficiente, ¿no? Pero cuántas dudas, cuánto se ha perdido cuando se debió estar vacunando desde el año pasado, ¿no? Ahora, sí es cierto también que el debate político, técnico en salud se ha dado en todo el mundo, ¿no es cierto? Tenemos aquí un tema también de geopolítica, de cultura, de idiosincrasia, y si bien es cierto se ha cuestionado desde, además, el canal en donde yo trabajo, se ha hecho por la siguiente razón, doctor Urquizo, porque desde el Ejecutivo no hubo transparencia, porque no hubo claridad, porque la negociación de Sinopharm, pese a que la vacuna que sirve es aquella que se coloca uno en el brazo, las negociaciones han estado lamentablemente manchadas por irregularidades y por vacunaciones ilegales. Entonces sí es responsabilidad de los políticos meterse en temas de salud, pero eso es algo que sucede y los grandes responsables no necesariamente son aquellos periodistas o medios de comunicación quienes ponemos a la disposición del público la información, sino del propio Ejecutivo, que ha sido, me parece, flagrante en el ocultamiento de la información. Esa es mi opinión sobre lo que usted acaba de señalar. Yo creo que lo que usted tiene toda la razón, ¿no? O sea, que se debió, por ejemplo, había una reunión de expertos, el Colegio Médico participaba, pero no nos hacían caso. Claro. ¿No? Y cuando nos hicieron caso, demasiado tarde, ¿no? Y eso es lo que, como institución, el Colegio Médico ha estado dando opiniones al margen del color político del quien esté en el gobierno. Por ejemplo, le ponemos un ejemplo en este momento. Los 2 candidatos, hace ya más de 3 semanas, ya hace un mes, sí, el 12 cumple un mes, que se les ha enviado de nuestro decano, el doctor Miguel Palacios, a los 2 candidatos, para reunirse, para ver cómo el Colegio Médico puede apoyar opinando, para que ellos tomen la opinión del Colegio Médico para poder ejecutar cuando sean gobierno. ¿Y qué pasó? Ninguno se ha contestado hasta este momento. Entonces, ya usted se dará cuenta, cuando tocan el tema de salud, lo toman para otros, pero no para salvar vidas. No hay un interés real. Exactamente. Inclusive cuando fue la primera
Cuando Kuczynski estaba pasaba con el señor Kuczynski con la señora Keiko, vino el equipo de el señor Kuczynski al colegio médico, ¿no? Dio una serie de planteamientos, nosotros opinamos, y el otro candidato nunca ni siquiera nos contestó. Y mire, en este momento, la pandemia no solamente se cura con las vacunas, están totalmente equivocados. Es una de las partes. No, totalmente de acuerdo. Yo sí considero que a los dos candidatos les falta abordar muchísimos temas. Por ejemplo, el tema de la salud, ampliar un poco la invitación a los expertos, especialistas, pero están dejando de lado muchos temas importantes que no ameritan hoy el análisis, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica y demás. Pero usted tiene mucha razón. El político en campaña debe de acordarse de los principales temas que son problema hoy de nuestra ciudadanía y no solamente estar en idas y venidas y contestando insultos y ataques. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese punto. Y lo que nosotros hemos declarado hace buen tiempo es que debería declararse una emergencia sanitaria. Y esta es la oportunidad, cualquiera que esté en el gobierno, de transformar la salud al servicio del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos más en la parte preventiva, no en la parte curativa. Los hospitales ya colapsaron, los centros de salud de atención primaria están cerrados, no hay especialistas, no hay médicos para poder atender. Entonces, es todo un tema grande, y no solamente médicos, son enfermeras, son técnicos, personal administrativo en salud, ¿no? Entonces, toda esa logística no se está discutiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros los médicos, como colegio médico, hemos ofrecido nuestros locales. Y tal es así que tuvimos que vacunar, hemos ofrecido nuestro local, felizmente nos escuchó el gobierno, a todos los médicos privados, cesantes, y hemos estado vacunando como casi 9.000 médicos que no estaban en el sistema. Este sábado estamos viajando a Arequipa, hay 800 médicos que su segunda dosis, los cesantes y los privados, que también están atendiendo. El lunes estamos con el decano en Trujillo, también, pero como colegio médico. ¿Y quién nos paga toda la logística? Nosotros pagamos el pasaje de las enfermeras, el médico que vamos. Han nosotros trasladado médicos graves también, ¿no es cierto? Exacto, y nosotros como colegio médico hemos traído muchos médicos alquilando avionetas, porque el Estado debió traerlo a ellos. Hemos gastado millones de soles que ese dinero hubiéramos utilizado para otro tipo de servicios, pero hemos salvado vidas, ¿no? Que es lo más importante. Soy consciente de ello porque en nuestras corresponsalías hemos justamente encontrado esa información. Y justamente sobre lo que acaba de señalar, hoy se ha informado que se inicia la vacunación de la delegación peruana que va a la Copa América. No será con la vacuna Sinovac que proporciona Conmebol, sino con Pfizer mediante un convenio con el MINSA. Y ahora que usted acaba de mencionar que han estado vacunando a personal médico que no estaba identificado o incluido en el proceso, o que han estado gastando de su bolsillo para trasladar a médicos, llevar vacunas y demás, ¿qué opina sobre esta información que, dicho sea de paso, no está colgado en la página del MINSA? Cuando se hace vacunas selectivas a un grupo determinado, es una injusticia, ¿no? Porque, como usted lo dijo, ¿no? La mejor vacuna es la que tienen. Nosotros los médicos, que dijeron que la China no servía, que es agua destilada, qué sé yo, pero ha salvado vidas, ¿no? Inclusive los internos, los internos que el último año de medicina iban a empezar el 1 de mayo sus actividades, iban a ir a los hospitales, centros de salud. El colegio médico comenzamos a protestar, yo salí varias veces en los medios responsabilizando al ministerio. Y felizmente, recién el domingo pasado, sábado y domingo, hemos vacunado en Lima y en provincias, se están vacunando. Estábamos llevando a jóvenes a exponerse y a morir. Si el colegio médico no hubiera levantado la voz, imagínense qué hubiera pasado con esos jóvenes del futuro que se hubieran arriesgado para morirse. Entonces, y esas son las cosas que lamentamos, que demasiado tarde hay que estar levantando la voz para que el ministerio recién escuche y tome alguna acción, ¿no? Entonces, yo creo que con esto de la selección, bueno, sería una cuestión injusta, porque dicen que una es mejor que el otro, pero nadie sabe realmente cuánto tiempo lo va a proteger. ¿De dónde viene justamente
mal manejo de la información del propio Ejecutivo. No puede ser posible, no puede ser posible que Radioprogramas del Perú tenga información, porque es un medio como nosotros, va a querer tener la primicia, pero que entramos a buscar a la página del MINSA y no encontremos información al respecto y nos tengamos que informar por un medio de comunicación. O sea, tanto RPP como PBO Radio, como cualquier otra radio local, tiene la obligación de informar. Pero el Ejecutivo no está informando ni dando explicaciones a la gente que todavía no accede a las vacunas. Se ha corregido en el proceso de vacunación vacunar a las personas con síndrome de Down, ¿ya? O pacientes que tienen comorbilidades y que tienen una situación, lamentablemente, que los hace más vulnerables que otras personas. Pero nos enteramos hace una hora, que en ninguna parte de la web del MINSA se informa sobre el convenio firmado con la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, ¿de dónde viene la desinformación? Claro, es como cuando se señalaba que los que iban a estar en el proceso electoral, la primera, los miembros jurados deberían haber recibido, ¿no? Porque yo creo realmente que sí. están expuestos, ¿no? Yo creo que sí. Y eso era con justicia, ¿no? Pero claro. no lo vacunaron. Por eso ha habido tanta deserción, ¿no? Exacto. De la gente que no ha ido a vacunarse, ¿no? Inclusive los que tenemos cierta edad nos pusieron en las primeras horas una aglomeración. Felizmente se ha corregido para la segunda vuelta. Las personas de edad van a ir a partir de las 2 de la tarde. Claro, era una cuestión de estrategia. Y eso lo dijimos también nosotros, que era preferible que vayan primero los jóvenes. El Colegio Médico también hablaba de las pruebas en gran cantidad moleculares y no se escuchó desde el Ejecutivo. Y también vino la desinformación desde el Ejecutivo, porque recordará usted, doctor, que Víctor Zamora equiparaba la efectividad de la prueba molecular con la prueba rápida. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, pues como le digo, pues cuando se distorsiona lo técnico con lo político, sufrimos las consecuencias de la población, ¿no? Pero seguimos pensando nosotros de que no perder la esperanza, ¿no? De acuerdo. Y esto yo creo que ustedes cumplen un rol importante de poder informar, como usted mismo lo señala, pues no debe haber preferencias, porque la información debe ser única. Y eso significa pues de que la prensa juega un rol importante, ¿no? Inclusive yo decía, para esto de la vacunación, se ve muy bien cuando, por ejemplo, algunos artistas, ¿no? Demostraban de que habían recibido la vacuna, y yo me acuerdo que estaban, por ejemplo, el señor Rossini, ¿no? Orgulloso, contento, ¿no? Y gente de edad, con mucha necesidad, entrega, ¿no? Y no solamente así, sino también debería ser artistas, futbolistas, que tengan una opinión favorable, porque todavía hay temor de personas no quieren vacunarse, ¿no? No quieren vacunarse. Y esa corriente está disminuyendo. ¿Ha disminuido? Sí, ha disminuido, porque creo que los médicos tenemos el ejemplo de vacunarnos, ¿no? Inclusive recuerde que en el Congreso querían sacar una ley para no vacunarse, ¿no? Y médicos. Entonces, cuestión de locos, ¿no? Realmente en el país lo que pasa, ¿no? Entonces, hay que salvar vidas, ¿no? De acuerdo. Salvar vidas es cuidándose y vacunándose, ¿no? De acuerdo. Y educando a los hijos, si no hay necesidad de salir de la casa a un local comercial, a una reunión familiar, evitemos, ¿no? Porque esto, tarde o temprano, va a pasar. Pero mientras tanto, tenemos que cuidarnos. Doctor Urquizo, lo invitamos siempre a, por supuesto, informar a la población, hacer las críticas necesarias, como lo ha hecho usted esta mañana aquí en la señal de radio 91.9 de la FM. Lo ha escuchado toda nuestra capital. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a su servicio. Muy amable. A esta hora de la mañana vamos a recordar lo que ha ocurrido, ¿no?, en nuestra agenda nacional. Antes de pasar con Valentina, me gustaría también recordar la información relevante. Si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero por más de 18 años. Hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp. Si tienes mal historial crediticio, no puedes demostrar ingresos
pesos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo, puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.